Me llamo Lucía. Tengo 39 años. Casi 20 de ellos los pasé al lado de Alejandro. En los últimos años, casi no me prestaba atención, pero susurraba constantemente por teléfono con alguien. Cuando me dijo que debía irse de viaje de negocios por varios meses, no pregunté ni a dónde ni por qué. Ya sabía que la respuesta sería tan vacía como nuestras conversaciones últimamente. Esa misma noche hice la maleta. Una pequeña valija, un suéter viejo, documentos y algunas fotos que no dolía llevar. No dejé ninguna nota. No tenía sentido. Difícilmente la habría buscado. Me fui al pueblo vecino, a casa de su hermano, Ramón. No porque quisiera algo de él. Una madre siempre tiene consejos. Una amiga, compasión. Un hotel, vacío. Pero aquí simplemente había una casa, leña, una vieja cabaña y una persona que no preguntaba nada, porque no esperaba nada. Y quizás por eso elegí este lugar. O tal vez solo no sabía a dónde más ir. Aunque hablábamos de vez en cuando. Solo había estado en su casa una vez, hacía unos 10 años. Recordaba las ventanas viejas y el olor a madera. Nada más. Cuando toqué la puerta, no me reconoció de inmediato. Pero abrió. Estaba descalzo, con una camiseta, sosteniendo un libro en las manos. Me miró. No se sorprendió. Solo frunció un poco el ceño. ¿Qué pasó?, preguntó sin tensión. Encogí los hombros. Solo quiero estar en otro lugar. Él asintió y se hizo a un lado en el pasillo. No preguntó nada más, la casa me recibió con frescura. El olor era el mismo, humedad, leña, y algo indefinible, tal vez libros viejos o hierba del jardín. Dejé la bolsa junto a la puerta, me quité los zapatos, sentí el frío de los azulejos bajo los pies. En la pared colgaba un reloj que marcaba cada minuto. Ramón me mostró una habitación. Había una cama vieja, un sillón junto a la ventana. Y una mesita de noche con una vela a medio usar. Puedes quedarte el tiempo que necesites, dijo. Las llaves están aquí. Gracias. Me senté al borde de la cama y por primera vez en mucho tiempo exhalé. No con alivio, simplemente por necesidad. A la mañana siguiente me despertó el canto de un gallo. El sonido era sordo, como si viniera desde lo profundo. Me levanté, me lavé la cara con agua fría. En la cocina olía a café. Ramón estaba sentado, leyendo algo. ¿Quieres?, preguntó, señalando la cafetera. Tomé la taza en silencio. Bebimos sin hablar. Yo no buscaba conversación, y él tampoco. Al mediodía salí al patio. Necesitaba distraerme. Junto a la cerca había unas tablas viejas. Decidí ayudarlo un poco con el mantenimiento, para sentir que no estaba allí sin motivo. Traje un martillo, ordené las herramientas. El trabajo resultó más fácil que los pensamientos. Ramón se acercó. En realidad, no es necesario. Necesito hacer algo, respondí. No discutió. Juntos reparamos parte de la cerca. Cuando trabajas con las manos, los pensamientos se callan un poco. Por primera vez en muchos meses, no repetía lo mismo una y otra vez, a quien llamaba. ¿Por qué callaba? ¿Qué había hecho yo mal? Por la noche comimos huevos con pan. Él cocinó, yo puse la mesa. Una cena simple. Pero no me sentía vacía. No me sentía víctima ni culpable. Simplemente existía. Antes de dormir, revisé el teléfono. No había mensajes. Ni una llamada perdida. Y aunque eso dolía, habría sido peor lo contrario. Me acosté bajo una manta vieja con olor a bosque. Afuera se escuchaban ranas. Otra vez el reloj. Tic-tac. Escuchaba, y algo en mí se calmaba. No porque todo estuviera bien, sino porque al menos todo era honesto. Y eso, es mejor que la nada. Al día siguiente, el calor seguía como si el aire hubiera decidido quedarse estancado para siempre. Ramón y yo trabajábamos en el huerto, no por necesidad urgente, sino más bien por la costumbre de no quedarnos sin hacer nada. Él cavaba entre los arbustos, yo ayudaba al lado, cargaba cubos, me limpiaba el sudor de la frente con la mano polvorienta. Era una labor sencilla, incluso monótona,
pero sentía alivio por el simple hecho de que alguien estuviera cerca y no necesitara pensar qué decir para no parecer débil o de más. No hablábamos de más, y ese silencio no parecía vacío. Cada quien estaba en lo suyo, y en eso había más comprensión que en muchas preguntas. Cuando el sol se volvió insoportable, me senté a la sombra en un balde volteado, clavé la mirada en el suelo y sentí como la tensión empezaba a aflojarse de mis hombros. Ramón dejó una botella de agua a mi lado, sin decir nada, y se quedó allí de pie. Su sombra caía a un lado, sin tocarme, pero igual hacía que mi corazón latiera un poco más rápido. Lo miré, más de lo debido, más de lo que permitía. Cualquier costumbre o sentido común. Él no dijo nada, pero vi que lo notó. Su mirada era directa, abierta, y no sabía si había en ella más sorpresa, duda o lo mismo que despertaba en mí. Me levanté, y de pronto estábamos muy cerca. No lo planeaba. No hubo decisión, no hubo intención. Solo por un instante todo alrededor pareció detenerse, el calor, el polvo, los movimientos, los pensamientos. Me incliné hacia adelante y lo besé, rápido, con cautela, como si tocara algo donde no tenía derecho a estar. Ramón no respondió, no me apartó, pero tampoco se acercó. Su cuerpo permaneció inmóvil, su respiración cambió, más profunda. Corta, como alguien que quiere decir algo, pero se detiene justo antes. Retrocedí enseguida, medio paso atrás, sin poder mirarlo a los ojos. Dentro de mí crecía una ola de vergüenza, desconcierto, incluso miedo, no de lo que él pudiera hacer, sino de lo que yo ya había hecho. Fue incorrecto, irresponsable, completamente opuesto a lo que esperaba de mí misma. Él, el hermano de mi esposo. Yo, la esposa de alguien que, aunque ausente en mi vida, aún era parte de ella. Y ese momento, tan breve, tan íntimo, ya era algo que no se podía deshacer. Ramón guardó silencio. Miraba hacia otro lado, no se movía, pero su rostro ya no era el mismo de unos minutos atrás. Parecía confundido, como si no supiera qué hacer para devolver todo a su estado anterior sin herirme. Vi que tampoco lo había esperado. Y tal vez eso fue lo que más me tranquilizó, ninguno de los dos lo planeó. No fue romántico, ni dramático, solo imprudente. Simplemente humano. Perdón, dije, en voz baja, casi sin mover los labios. Él no respondió de inmediato. Dio un paso hacia el balde, se sentó, frotó las manos y solo entonces habló, sin mirarme, pero con esa voz que nunca temblaba. Esto, probablemente no debía pasar. Asentí, sin saber si él lo vio. El corazón me latía desparejo, los pensamientos se enredaban, y en medio de esa confusión me descubrí pensando que, a pesar de todo, a pesar de lo incorrecto, del impacto, me había gustado. No porque quisiera intimidad, sino porque ese instante fue sincero. Sin juego. Sin intereses. Sin desprecio. Seguimos trabajando un poco más, en silencio, con cuidado, cada uno en su zona. Entre nosotros ya había algo diferente, no tensión, ni resentimiento, ni pasión, sino la conciencia de que habíamos cruzado un límite que nunca se mencionó porque no teníamos derecho a hablar de él. Al volver a la casa, caminaba un poco detrás de él, observando su espalda y sin saber qué vendría mañana. En mi cabeza giraba una pregunta, ¿por qué? Y de inmediato venía la respuesta, no lo sé. Solo quería sentir que todavía podía ser alguien más, y no solo el residuo de algo que se rompió hace tiempo. Por la noche no hablamos. Él pasaba cerca de mí en la cocina, yo recogía la mesa, nuestras miradas no se cruzaban. Pero lo sentía. A ambos lo recordábamos. Me fui a dormir no con culpa, sino con una mezcla de ansiedad y algo suave, como un roce tibio, del que aún no decidía si debía castigarme o permitírmelo. Pero lo más importante, sabía que esta vez la acción había sido mía. Y la responsabilidad, también. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual y salí al patio antes de que Ramón tuviera tiempo de preparar el café. Quería terminar algunas tareas pequeñas que el día anterior no alcancé a completar, juntar trastos, ordenar el rincón de herramientas donde todo estaba desparramado sin orden. Afuera estaba fresco, el rocío aún no se había evaporado, y el aire se sentía especialmente denso, como si se percibiera no solo en la piel, sino también debajo de ella. Me dirigí al viejo cobertizo, que estaba aparte de la casa, con
La esperanza de encontrar allí un rastrillo o algo que sirviera para los yuyos del borde del camino. La puerta del cobertizo estaba trabada, tuve que empujar con el hombro hasta que, de mala gana, se dio con un largo chirrido, como si despertara. Cosas olvidadas hace mucho. Adentro estaba en penumbra, y aunque una ventanita dejaba entrar algo de luz, más que iluminar, jugaba con las sombras. Avancé despacio por los estantes donde había frascos con conservas, cajas viejas atadas con alambre y algunos bultos cubiertos de polvo. Agachándome, miré debajo de una repisa y noté una tela, algo colorido, metido sin cuidado en la grieta. Entre la pared y una caja. Tiré de un extremo y saqué un pañuelo. Era un pañuelo de mujer, brillante, con un diseño ornamental, no gastado, al contrario, limpio y suave al tacto. Y lo más importante, olía a perfume. Un aroma fresco. Marcado, claramente reciente, no de algo que hubiera quedado del año pasado. Lo sostuve en las manos unos segundos, y la sorpresa se transformó en inquietud, repentina, inexplicable, algo absurda, porque todavía no entendía por qué eso debería significar algo. Cuando salí del cobertizo, Ramón se acercaba con una taza de café, con su andar tranquilo, su calma habitual, con esa misma serenidad silenciosa que antes me daba paz. Le extendí el pañuelo sin decir nada y pregunté: «Esto no es tuyo, ¿verdad?». Él lo tomó, lo miró unos segundos. Luego se encogió de hombros. Tal vez lo dejó alguna vecina. A veces vienen, por leche o por huevos. Su voz sonaba pareja, sin rastro de emoción, pero su mirada se desvió un instante, no bruscamente, sino como quien evita encontrarse con otra. No continué la conversación. No pregunté cuándo había venido esa vecina, ni por qué el pañuelo. Estaba debajo del estante y no a la vista. Pero sentí que algo familiar se había movido, apenas, lo suficiente como para que el corazón se encogiera. No sabía si era celos, o simplemente miedo de encontrarme otra vez en la misma situación de la que una vez ya escapé. Lo peor fue que sentí, de pronto, que no tenía derecho ni a preguntar, porque yo era solo una huésped, una presencia temporal, sin definición. Nadie. Después del almuerzo volví a las tareas del patio. Pero ahora cada uno de sus movimientos me parecía demasiado exacto, cada palabra, demasiado medida, y ya no sabía si era imaginación mía o si en verdad algo había cambiado. Por la noche, mientras cenábamos, me descubrí escuchando no lo que él decía, sino el silencio entre sus frases. Hablaba del trabajo en la casa, del vecino que otra vez dejó la tranquera abierta, pero no recordé una sola oración completa. Esa noche estuve largo rato despierta, mirando el techo. El pañuelo yacía en el cajón de mi mesa de noche, como un detalle menor que, sin embargo, había arruinado toda la imagen. Y no sabía qué me perturbaba más, su mera existencia o mi necesidad interna de encontrarle una explicación. La noche siguiente, el sol se puso lentamente, como si no quisiera abandonar el día, pero yo recibí la oscuridad con inquietud, sintiendo que la noche otra vez traería pensamientos pesados e insomnio. Tras el extraño hallazgo en el cobertizo, el día se alargó más de lo habitual, y cada mirada de Ramón, incluso neutral, me parecía ambigua, como si escondiera algo que yo no sabía nombrar. Casi no hablamos en todo el día, solo intercambiamos frases prácticas, y yo intenté no prestar atención a cómo me miraba, cómo callaba, cómo cortaba las frases antes de tiempo, pero no funcionaba. Cuando el reloj en la pared marcó las 11, me levanté de la cama porque el sueño nunca llegó. Y fui a la cocina, no tanto por el té, sino para no quedarme acostada en la oscuridad con pensamientos que no cesaban. Para mi sorpresa, Ramón ya estaba allí, sentado a la mesa, bajo la luz tenue de una lámpara sobre la estufa, con una taza en la mano y la expresión de alguien que no sabía si quería quedarse o ya debería haberse ido, pero no pudo. Al verme, no dijo nada, solo asintió hacia la tetera que acababa de hervir, y sin palabras me serví el té. Luego me senté frente a él, algo encogida en la silla, como si eso ayudara a disminuir el peso del propio cansancio. Durante un largo rato no dijimos nada, él sorbía el té, yo miraba el vapor que se alzaba de mi taza, y trataba de no pensar en aquel pañuelo, en el beso, en por qué de repente era tan importante para mí quién era Ramón en mi vida, si solo un pariente de mi marido o alguien que ya empezaba a significar más de lo que estaba lista para admitir. El silencio no era tenso, pero era denso, como si exigiera que alguno de los dos finalmente hablara. Ramón bajó la mirada primero y habló con calma, parejo, sin demasiada seguridad, pero tampoco tratando de ocultar nada, ¿sabes? No siempre estuve solo en esta casa. Sus dedos giraban la cuchara en la taza, sin mirarme.
Mi esposa, bueno, la mujer con la que vivía. No estamos legalmente separados, pero ya no estamos juntos. Hace tiempo que no la veo, no nos escribimos. No sé si volverá, lo escuché en silencio, sin interrumpir, y de pronto entendí que esas palabras no eran una excusa, no trataba de justificar nada, ni de hacer que nuestro beso pareciera menos incorrecto. Simplemente decía la verdad. Una verdad simple, humana, sin invitarme a seguir la conversación, pero tampoco intentando cerrarla. Su voz no era una confesión, no tenía lamento ni reproche, solo constatación de un hecho, y eso me obligó a mirarlo con atención, a ese hombre que vivía solo, que no pedía nada y que me había recibido en su espacio sin preguntar para qué ni por cuánto tiempo. No respondí enseguida, solo un poco después, cuando me di cuenta de que no esperaba disculpas, sino algo genuino. Mi marido, incluso cuando estaba cerca, era como por costumbre, dije al fin, las conversaciones se habían ido hace tiempo, como también las miradas. Durante mucho tiempo fingí no darme cuenta, hasta que me cansé. Él escuchaba con atención, no interrumpía, no parpadeaba, no trataba de agregar nada sobre sí mismo. Hablábamos, por primera vez, como personas que ya no tienen nada que perder, sin máscaras, sin esperanzas, solo para ser escuchadas. No le conté todo, no mencioné cuánto tardé en decidir que llevarme al irme, ni cómo dudé antes de cortar ese hilo fino de costumbre que me había mantenido atada por años. Pero lo que dije fue suficiente para que algo cambiara entre nosotros, no en los gestos ni en las palabras, sino más profundo. Cuando terminamos el té, no nos levantamos enseguida. Me miró, y por primera vez esa mirada no generó dudas. No pesaba, no me hacía sentir culpable ni esperada. Sabía que no me tocaría, que no pediría nada, que no ofrecería nada. Solo seguiría sentado frente a mí, y eso era suficiente, porque a veces incluso el silencio, si no es indiferencia sino comprensión, vale más que cientos de palabras. Esa noche regresé a mi habitación sin ansiedad, aunque no tenía más respuestas. Pero algo dentro de mí se había movido, no desaparecido, pero al menos había dejado de doler. Pasaron unos días y todo parecía haberse asentado, las tareas diarias, que antes me parecían una carga, aquí se transformaron en una especie de sostén, dándome ritmo y una simple pertenencia a algo real. Ramón y yo pintábamos la vieja. Cerca del jardín, ordenábamos la leña, clasificábamos frascos en el sótano, y yo ya no buscaba dobles sentidos en sus palabras, no perseguía su mirada, porque sabía que entre nosotros se había establecido un equilibrio que no necesitaba gestos ni explicaciones. A veces cenábamos juntos, otras veces cada uno quedaba en lo suyo, y esa libertad sin alardes, de forma extraña, era nueva para mí, y no como en la ciudad, donde la libertad a menudo es solo una máscara para el cansancio o la indiferencia. Esa noche ya casi me había dormido cuando afuera se escuchó el motor de un coche, claro, seguro, no como los de por aquí. No apagaron el motor de inmediato, sino lentamente, como si alguien se tomara su tiempo para juntar coraje. Corrí la cortina, miré por la ventana y reconocí al instante los faros, el contorno del coche, la matrícula. Era Alejandro. El coche se detuvo justo frente al portón, no como lo haría un extraño, sino como quien vuelve a casa. Estaba de pie en la habitación oscura, sin que el corazón se acelerara, pero con una pesadez en el pecho, no de miedo ni de sorpresa, sino de esa certeza incómoda de que todo esto ya había pasado, solo con otra forma. Me puse lo primero que encontré, una camisa que Ramón había dejado colgada en la silla. Era un poco grande, olía aún muy a menta, y ese detalle, por alguna razón, me pareció importante, no porque quisiera demostrar algo, sino porque ya no tenía sentido ocultar una realidad que no iba a justificar más. Salí al porche, pisé descalza las tablas frías, lo miré directamente. Alejandro estaba junto al coche, manos en los bolsillos, postura recta, ojos, los mismos, los que me miraban en silencio cuando no tenía que decir, pero tampoco quería admitirlo. Guardamos silencio unos segundos, quizá más de lo necesario. Pero él no miraba a su alrededor, no buscaba si había alguien más, no preguntaba por qué salía así. Haz la maleta, dijo por fin, en voz baja, sin una sola entonación que explicara algo. ¿A dónde? Pregunté con tono parejo. Aunque ya sabía que no recibiría respuesta. No respondió. Solo volvió a mirarme, sin reproche, sin tristeza, más bien como quien observa algo que debe resolverse pronto, mientras aún se puede. Entré a la casa, hice la maleta en silencio, la misma con la que había llegado, sin
Añadir nada nuevo. Ramón no estaba, había salido por la tarde y no volvió antes de la noche. No dejé nota, no di explicaciones, porque no había palabras que no sonaran de más. Solo cerré la puerta tras de mí y pasé por el porche, donde hacía un momento había estado. Sin mirar atrás. Alejandro abrió la puerta del coche, me subí, no dijo nada, viajamos en silencio, a través de la oscuridad, pasando casas dormidas, cercas ajenas, por el mismo camino que días atrás me había parecido un escape, y ahora se sentía como un círculo cerrado. No sabía qué me esperaba, si un regreso a lo habitual o una nueva versión de la misma trampa de la que había escapado. Pero ya no tenía ninguna certeza de que pudiera cambiar algo. Al menos, no esa noche. Yo sabía que no se trataba de amor. Sabía que no creía en su café callado ni en sus sábanas nuevas. Pero también sabía que me había acostumbrado a estar a su lado. Y a veces la costumbre parece más segura que lo desconocido. Volver a la casa donde todo debía ser dolorosamente familiar resultó extraño desde el umbral, ni el olor, ni los sonidos, ni siquiera la disposición de los objetos daban cuenta de que había vivido allí casi 20 años. Alejandro no dijo nada hasta que llegamos al salón, simplemente se quitó el abrigo, fue a la cocina y comenzó a preparar café, como si hubiéramos regresado de un paseo, y no de un viaje silencioso al pasado. Me senté en el borde del sofá, ese que siempre se hundía del lado izquierdo, y noté que ahora había un cojín nuevo, prolijo, de funda clara, que no había visto antes, lo cual significaba que apareció después de mi partida. Puso la taza frente a mí, encendió una vela, como queriendo crear un ambiente cálido, y se sentó enfrente, sin preguntar cómo me sentía, qué había hecho esos días, ni por qué estaba en casa de su hermano. Hablamos de nada, de las gallinas de los vecinos, de que alguien conocido se había casado, y yo lo escuchaba como si fuera alguien que recién conocía. No sentía dolor, ni ira, ni desprecio, solo la sensación extraña de que a mi lado había un actor que había aprendido su papel, pero seguía recitándolo sin emoción, porque lo importante no era el contenido, sino simplemente estar. La mañana siguiente se levantó antes que yo, preparó el desayuno, el que más me gustaba, aunque no lo había mencionado en años. La heladera estaba limpia, la ropa en el armario ordenada, en la mesa había una revista que solía hojear. Mientras esperaba el autobús. Todo parecía una especie de demostración, silenciosa, calculada, pero demasiado evidente como para ser casual. Entendí que él estaba intentando, no recuperarme, sino retener una imagen de mí que creía que me complacía, aunque ya nada de eso funcionaba. Comenzó a arreglar cosas antiguas, reparó la silla que chirriaba desde el primer año de nuestro matrimonio, colgó nuevas cortinas, compró el juego de sábanas que yo había querido el año pasado y que siempre posponíamos comprar. No parecía un pedido de perdón, y él jamás dijo que se arrepentía. En sus actos no había emoción, solo precisión, una precisión que antes no le era propia. Y eso era lo que más asustaba, no la indiferencia, sino ese afán por hacerlo todo, correctamente, como si el miedo a perderme hubiera nublado la realidad. Lo veía observarme cuando creía que no me daba cuenta, su mirada era tensa, callada, y por primera vez entendí que no quería decirme nada. ¿Por qué? No buscaba explicaciones, sino resultado. Me traicionó en silencio durante años, no con actos, sino con su ausencia. Y ahora en silencio intentaba recuperar lo que nunca sostuvo. Y yo también callaba, no por rencor, ni por consentimiento, sino por un cansancio que ya no alcanzaba. Ni para discutir ni para explicar, dormíamos en la misma cama, pero sin tocarnos. Cenábamos juntos, pero sin reírnos. Él hablaba, del trabajo, de planes, de política, y yo asentía, a veces respondía, pero por dentro sentía que ya no estaba ahí. Mi presencia era física, en el cuerpo, en los gestos, en la rutina. Pero mi atención, mi percepción, ya estaban en otro lugar, donde no tenía que fingir. Esa casa se había convertido en un escenario donde yo interpretaba el papel de una esposa que ya no existía, y él, en un espectador que se convencía de que la función seguía. No lloré, no hice escenas, no pregunté si tenía a otra. No por indiferencia, sino por claridad, ya me había traicionado. No en alguien concreto, sino en la propia idea de estar presente cuando todavía lo necesitaba. Y ahora, cuando ya no esperaba nada, él de pronto recordaba que yo existía. Pero era tarde, no porque yo guardara rencor, sino porque ya no era la mujer que él intentaba recuperar. Habían pasado ya algunas semanas,
y llegó el día de la feria. Se celebraba cada año en el centro del pueblo, siempre en la misma fecha, cuando el trabajo del campo estaba terminado y el frío aún no había endurecido la tierra. No tenía planes de ir esta vez, no por cansancio ni desinterés, simplemente no quería encontrarme entre caras conocidas que miran y callan. Pero la vecina, la que vivía frente a casa, me trajo un frasco de mermelada y comentó de paso que venderían el pan, ese mismo que tanto me gustaba. Asentí como si solo tomara nota, pero unas horas después estaba frente al espejo, intentando no excederme en pulcritud. Salí de una casa en la que Alejandro y yo vivíamos ya como matrimonio evaporado, todo aparentemente en orden, pero en realidad, cada uno por su cuenta. Esa mañana me dijo que no iría a la feria, que era puro bullicio, las mismas caras de siempre. Me alegré. No quería arrastrar el papel de mujer a su lado. Me bastaba con que dentro de esas paredes ya no hubiera rabia, aunque tampoco quedara nada más. La plaza estaba llena, ruidosa y con ese aire intensamente rural, música golpeando desde una bocina, olor a frituras, niños arrastrando a los padres hacia la tómbola, mujeres mayores desplegando pasteles y empujándolos con habilidad en manos de conocidos. Me detuve frente a una mesa de quesos y ya estiraba la mano para tomar un frasco cuando vi a lo lejos una silueta familiar. Alejandro. Estaba al lado del escenario, con una chaqueta que no le conocía, teléfono en mano, escudriñando la multitud. Al principio pensé que me equivocaba. Pero era él. A pesar de haber jurado esa mañana que no vendría, casi al mismo tiempo vi a Ramón. Estaba más lejos, bajo un árbol, junto a un banco de madera, con una camisa oscura, al lado de una mujer. Ella sostenía una bolsa con bollos, hablaba como al pasar, pero tenía el rostro vuelto hacia él. No parecían pareja, pero sí dos personas que ya se habían visto más de una vez. Me invadió la sensación de estar de pie en medio de un escenario, aunque nadie hubiera dicho nada aún. Hacer como si solo estuviera en la feria, como si hubiera llegado por casualidad mientras ellos, en extremos opuestos de la plaza, miraban a través de la gente. Habría sido absurdo. Mis piernas avanzaron solas, sin que supiera hacia dónde iba. Me acerqué a Alejandro, y él me vio enseguida. Su mirada, breve, pero la misma de siempre, reconocible hasta en la última arruga. No dijo nada, pero yo supe que me había visto. Desde antes de que yo lo notara a él, y entonces mis ojos cruzaron la plaza y se encontraron con los de Ramón. Estaban tranquilos, casi indiferentes, pero no vacíos. Me miraba en silencio, y la mujer a su lado, ahora ya en tensión, siguió la dirección de su mirada. Sentí como todo alrededor se volvía más callado, como si alguien bajara el volumen. No por completo, pero lo suficiente como para que quienes estaban cerca percibieran que algo sucedía. No porque yo les importara, sino porque la gente siente. Cuando ocurre algo en medio de una calma aparente, y en lugar de pasar de largo, comprar un pastel, fingir que no había pasado nada, me acerqué y dije, te extrañé. No fue en voz alta, ni con seguridad, pero sí con claridad. Como si no fuera dirigido a alguien en particular, sino a la situación. A mí misma. A los dos. Ni siquiera sabía por qué lo dije. Solo quería admitir que no estaba en paz, que no era indiferente, que no estaba tan equilibrada como aparentaba. Quería que alguien lo oyera. Quien fuera, Ramón no respondió. Siguió de pie igual, con esa misma concentración cansada. Alejandro desvió la mirada. La mujer junto a Ramón me observó, no con enojo, sino con esa calma tensa en la que sé. Lee una sola cosa, entendió más de lo que quiso. No dije nada más. No expliqué. No me corregí. Solo me di vuelta y me fui. Y esta vez sabía claramente, ocurriera lo que ocurriera después, por más que esto fuera interpretado y contado, yo misma le di a la gente la historia que esperaban. Y quizás no fue lo peor que pude haber hecho. A la mañana siguiente, antes de que el cielo se aclarara, hice la maleta, até los cordones de mis botas en silencio y salí de la casa donde, los últimos días, había vuelto a vivir con Alejandro. Esta vez no hubo gritos, ni palabras, solo la certeza de que quedarme allí ya no tenía sentido. No le dejé una nota. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no creía que las palabras pudieran cambiar algo. Después de tantos años, nos habíamos cansado el uno del otro en silencio, y hasta ese cansancio ya no era compartido.
Ahora era solo mío. Y decidí salir de él. Caminé hasta la ruta. Pasé árboles desnudos, patios donde aún no se habían encendido las luces, y todo aquello a lo que ya no quería volver. El autobús iba casi vacío, y yo me senté junto a la ventana, mirando los campos y colinas que conocía. No sabía si estaba haciendo lo correcto. No sentía alivio ni ansiedad. Solo una cosa, iba hacia donde, últimamente, me había sentido mejor que en cualquier otro lugar. Esta vez, no escapando. Esta vez, yendo por decisión propia. Cuando bajé en la parada cerca del pueblo donde vivía Ramón, el aire me pareció pesado. Y no por la humedad del otoño, sino porque no estaba segura de tener derecho a regresar. Volver a entrar 2 veces en el mismo río, cuando el primero ni siquiera se había resuelto, era como invitar a un nuevo caos. Pero aún así llegué hasta su portón. Golpeé una vez. Otra. Solo entonces escuché pasos. Él abrió la puerta y durante unos segundos simplemente me miró, no sorprendido, no enojado, sino con esa mirada que dice de inmediato: no olvidé cómo te fuiste, y no estoy seguro de querer que regreses. ¿Por qué volviste?, preguntó en voz baja, sin rastro de bienvenida. Porque ya no podía estar allá, respondí. Y no sabía a dónde más ir. Él bajó la mirada, respiró hondo, y luego volvió a levantarla. ¿Entonces es solo una huida? ¿De mi hermano a mí? Asentí. Tal vez. Pero esta vez. No estoy huyendo de ti, tardó en decir algo. Luego su mirada cambió un poco, no fue cálida, ni suave, pero ya no era defensiva. Se hizo a un lado. Entra. Si de verdad no estás huyendo de mí. La casa estaba igual que como la recordaba. Nada había cambiado, ni el olor a leña ni las telas viejas en las ventanas. Fui a la misma habitación, dejé la maleta en un rincón, pero esta vez no me quedé parada dudando. No pregunté si podía quedarme. No busqué con la mirada una señal de que me recibía. Porque sabía, probablemente no estaba contento de verme. Pero ya no quería estar donde solo me recordaban cuando lo permitía calladamente. Cenamos en silencio, un poco de col hervida, pan, té. Él no preguntó qué había pasado después. Y yo no conté. Solo al final de la cena, cuando dejé la taza en el fregadero, pregunté: ¿estás enojado? Ramón se apoyó en el borde de la mesa, miró hacia otro lado, y dijo: enojado, no. Pero no creo que esto sea simple. Por mucho que me peleé con Alejandro, seguimos siendo hermanos, asentí. No necesitaba más. Después, cada uno se fue a su habitación. Como la primera vez. Sin abrazos, sin silencios cargados, sin dramatismo. Y en esa contención había más respeto que en cualquier reconciliación romántica. Tardé en dormirme. Escuchaba cómo él caminaba, se detenía en la cocina, servía agua. Y por primera vez en todas las noches en esa casa, no me sentía huésped. Solo alguien que había vuelto, no porque le debieran algo, sino porque aquí podía ser quien era. A la mañana siguiente fui yo quien se levantó primero, puse el agua a calentar, corté pan. Salí al patio, lo vi partiendo leña. Levantó la vista, su mirada era tranquila, firme. No cálida, pero sí verdadera. Él asintió, yo también. Y ambos entendimos que esto era un comienzo. No de una nueva vida. Quizás simplemente de una mejor presencia. Sin preguntas, sin garantías, sin necesidad de ponerle nombre, el teléfono no sonó en varios días. Y tal vez eso fue lo peor. No la rabia, no los intentos de recuperar, no el chantaje con palabras, sino el silencio. Como si Alejandro supiera dónde estaba, pero decidiera hacer como si yo ya no existiera. Dejé de revisar si había llamadas perdidas. No quería. O quizás temía que realmente no hubiera ninguna. La semana siguiente la vida pareció entrar en un ritmo constante. Me levantaba temprano, ayudaba con las tareas de la casa, limpiaba el patio, alimentaba a las gallinas, y por las noches Ramón y yo cenábamos en silencio, a veces cruzando alguna mirada, pero sin volver a tocar lo que había pasado entre nosotros. Él no preguntaba cuánto tiempo me quedaría, y yo no intentaba ponerle límites a nada. Habitábamos el mismo espacio sin tener que ser hombre y mujer en el sentido
social, solo dos personas, cada una con su historia, que habían elegido no huir una de la otra. Pero esa calma resultó frágil, no resistió el choque con lo que se llama los ojos ajenos. Ese día salí con un cuenco, tenía que dar de comer a las gallinas, y llevaba puesta una camisa vieja que solía usar en casa porque era cómoda, amplia y no exigía que me viera de ninguna manera en particular. El cabello recogido sin esmero, los pies descalzos, el rostro cansado por una noche casi sin dormir. Crucé el patio, abrí la verja y no noté al chico con la bicicleta que pasaba cerca, absorto en su teléfono. Al día siguiente me llamó Marta, la misma vecina que siempre sabía todo antes que nadie, y me preguntó si era yo en la foto que llevaban medio día comentando en el grupo del pueblo. Cuando vi esa imagen, el corazón me golpeó, no por miedo ni por vergüenza, sino por la crudeza con la que alguien se había metido en algo que yo intentaba cuidar solo para mí. En la foto yo salía del patio de Ramón, con el cuenco en las manos, vestida con esa misma camisa. Se veía también parte de la casa, el número en la cerca, incluso mi rostro, claro, sin resguardo. El pie de foto era corto, casi neutro. Dicen que la visita volvió con Ramón. Pero los comentarios debajo, eso ya era otra historia. Algunos se reían, otros se sorprendían, algunos dejaban emojis que no necesitaban palabras, y en cada uno había algo que apretaba el pecho, no humillación, no ira, sino esa sensación de que mi derecho a ser simplemente una mujer que elige se había vuelto motivo de burla para quienes nunca se animaron a elegir nada. Esa misma noche llegó Alejandro. Apareció de repente, sin avisar, estacionó frente a la cerca y bajó del auto con el mismo rostro de siempre, algo cansado, algo tenso, pero sin rabia. Salí a su encuentro, con la misma camisa de entonces, aunque esta vez, a propósito. Me miró sin sorpresa, sin levantar la voz, solo dijo con calma, como quien constata un hecho sin exigir nada: qué valiente eres. Cuando nadie te ve. Me quedé en silencio, no porque no supiera qué decir, sino porque, por primera vez, no quise probar nada. Él esperó, quizás una justificación, quizás un arrebato, quizás que yo empezara a hablar. Pero no dije una sola palabra, y ese silencio no fue rendición, sino elección. Porque entendí, para alguien que cayó durante años en lugar de mí, mis palabras ya no cambiarían nada. Ya no me interesaban las explicaciones, no me importaba qué dirían los demás, ni me dolía que aquella foto se hubiera vuelto excusa para otra ronda de chismes. Volví a la casa sin mirar atrás, y dejé la puerta entreabierta no para él, sino para mí, para poder entrar y salir libremente, sin ninguna muralla frente a mí. Él no entró, no gritó, no intentó alcanzarme. Minutos después oí el coche encenderse, el sonido de las ruedas alejándose, y entendí que esa era su forma de despedirse, no ruidosa, no definitiva, pero ya sin la autoridad con la que me había llevado la vez anterior. Me quedé en el patio, no libre de pensamientos, no protegida, no fuerte, pero sí, por fin, no rota. Y por primera vez me dio igual quién más había visto esa camisa, después de aquella conversación que nunca ocurrió, de la foto que recorrió todos los teléfonos del pueblo, después de la breve aparición de Alejandro y su mirada, en la que ya no había sorpresa ni seguridad posesiva. Entendí que, en realidad, ya no pertenecía a ninguno de los dos. No porque uno callara demasiado tiempo y el otro empezara a hablar demasiado tarde, sino porque yo misma había dejado de ser esa mujer que buscaba en la mirada ajena el permiso para actuar. No iba a empezar nuevas explicaciones, no quería construir algo con pedazos que ni siquiera eran míos. Ya no quería vivir esperando, ni emociones, ni palabras, ni el momento adecuado, ese que nunca llegaba. Me fui de la casa de Ramón igual que había llegado, sin escenas, sin promesas de volver, sin un solo gesto que nos obligara a fingir que algo importante había sucedido. Él me miró desde la puerta, asintió, no preguntó nada, no me detuvo, no buscó razones, y en ese silencio vi por primera vez un respeto verdadero. Tal vez comprendía que no lo dejaba por otro, que no huía, que no cerraba la puerta para siempre, simplemente me iba hacia un lugar donde pudiera ser no de alguien. No ajena, no pasajera. En las afueras de otro pueblo, uno pequeño, alquilé una habitación con una anciana que buscaba a alguien para ayudarle con la casa. No me preguntó por qué estaba sin familia, ni quiso saber de dónde venía, ni me observó con demasiada atención. Lo que necesitaba era que alguien cortara leña, llevara la cabra, limpiara el piso, pelara ajo, tendiera la ropa. No necesitaba mi historia, y por primera vez agradecí esa indiferencia. Me permitió existir sin contexto, sin pasado, sin etiquetas. La vida aquí era simple hasta el extremo,
Me levantaba con los gallos, preparaba té, fregaba el suelo, sacaba la basura, vigilaba que la cuerda de la cabra no se enredara, pelaba ajo, revisaba el agua del tanque. Por las noches, la señora y yo nos sentábamos en la cocina, escuchábamos la radio, compartíamos una manta cuando la humedad golpeaba los vidrios. Ella hablaba poco, y yo casi no contaba nada de mí, pero su silencio era distinto, no frío, ni distante, ni curioso. Simplemente no preguntaba, porque creía que todos tienen derecho a la calma cuando finalmente llega. La gente del pueblo me miraba sin especial interés, con esa ligera cautela que aprendí rápido a no notar. Me preguntaban de dónde era, por qué estaba sola, qué había sido, antes, pero recibían respuestas cortas, sobrias, suficientes para que no siguieran escarbando. Y cuando uno de ellos, un día, con cierta delicadeza preguntó, ¿y ahora qué sigue?, ni siquiera me sorprendí, y esa pregunta siempre aparece cuando una mujer de pronto no tiene a un hombre, ni un hijo, ni un plan, ni una casa. Pero ahora tenía una respuesta. Simple, no inventada, no sobre el futuro, sino sobre el presente, lo que sigue es el silencio. Y no es lo peor que me ha pasado, esa respuesta no causó sorpresa, no recibió ninguna réplica, y eso fue la mejor confirmación de que ya no necesitaba justificarme. Mi presencia ya no requería permiso, mi decisión no necesitaba ser validada por otros, mi rostro ya no esperaba aprobación. Vivía de forma sencilla, lenta, sin excesos, y cada noche, al dormirme bajo una manta de lana, sin una sola llamada ni mensaje en el teléfono, sentía un alivio extraño, como si por primera vez en muchos años nadie me estuviera juzgando, reprendiendo o ignorando. Estaba conmigo. Y eso era suficiente. Había pasado casi un año desde aquella noche en que dejé una casa que hacía mucho ya no era mía, y a los hombres que, cada uno a su manera, intentaron retenerme bajo su sombra, cada uno en silencio, torpemente, tarde. Durante todo ese tiempo no me comuniqué ni con Alejandro ni con Ramón, no volví al pueblo, no revisé mensajes antiguos, no entré en las tiendas de siempre. No escribí, no busqué explicaciones, no dejé puertas entreabiertas. Simplemente viví, y digo, simplemente, no porque haya sido fácil, sino porque ya no quería vivir de otra forma. La habitación en las afueras, donde pasé los últimos meses, no fue un refugio, sino el primer lugar donde no tuve que actuar, donde podía dormirme sin pensar en qué debería haber hecho distinto. El trabajo con la anciana era monótono, pesado y, al mismo tiempo, tranquilizador: llevar la cabra al cerro, cambiar el agua del barril, sacar las cáscaras, fregar la cocina hasta que brillara. Nadie me preguntaba cómo estaba, si era feliz, si me arrepentía, y eso fue lo más sanador, quedar libre de la obligación de ser alguien comprensible para los demás. La fiesta de la cosecha en el pueblo de Ramón se hacía ese año en el mismo lugar, en el centro, con feria, música, manzanas al horno, risas, chismes, rostros nuevos y las mismas sombras conocidas del pasado. Tardé en decidir si ir o no, pero la señora me dijo, si quieres volver a respirar, ve. Mira. Pero no te detengas. No me vestí para llamar la atención, un vestido sencillo, zapatos cómodos, el pelo trenzado, los ojos tranquilos. Caminé entre la multitud sin miedo, observando los puestos, saludando a algunos conocidos que fingían no reconocerme, aunque igual me seguían con la mirada. Junto al escenario estaba Alejandro, con una chaqueta oscura, el mismo teléfono en la mano, la misma postura que siempre pedía atención incluso cuando callaba. Hablaba con alguien, pero por un instante se giró y me vio. Su rostro no cambió, solo en sus ojos apareció un movimiento, no una emoción, ni una esperanza, solo un recuerdo. A unos metros de él, más cerca de los bancos, estaba Ramón, con una bolsa en la mano, solo, con esa expresión tranquila con la que una vez me dejó ir sin pedirme nada. Nuestras miradas se cruzaron, y en ese momento entendí que no sentía dolor, ni necesidad de explicar, ni deseo de detenerme y volver a empezar. Pasé junto a los dos sin detenerme, sin asentir, sin sonreír, porque ya no quedaba en mí ninguna parte que esperara un gesto, una aprobación, un perdón. No quería que dijeran nada, no porque las palabras hubieran perdido su valor, sino porque ya no podían cambiar nada. No buscaba confirmación de que había elegido bien. Lo sabía. Ya sin palabras, sin señales, sin espejos. No por una nueva herida, ni por una pérdida, sino por ese vacío que ya no me daba miedo. Por primera vez en mi vida no dudé, no busqué con la mirada ni el pasado ni las opciones.
No esperé a ver quién hablaría primero, ni quién tenía razón. Y por primera vez no fue un gesto de fuerza, fue la consecuencia de no ser más víctima de mis propias dudas. En sus ojos había una historia que ya no tenía nada que ver conmigo. Me volví hacia el camino y seguí adelante, despacio, sin mirar atrás. Porque entendí, ninguno de ellos podría devolverme lo que nunca supe darme por mí misma, respeto. Y precisamente por eso, ahora lo tengo. Comprendí que todo este tiempo no había elegido a nadie, solo huía. De la indiferencia, de los deberes, del miedo a vivir en silencio. Y cada vez me escondía tras alguna casa. Pero esta vez no quería esconderme. Quería estar. Incluso si era sola.